No, yo les di permiso para grabar, creo que a tres, no sé, fíjense por la duda, no me acuerdo, creo que no sé si son lo mismo que el otro día, no recuerdo, pero Sí, 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 ya que, bárbaro. sí, está. Bueno, ya están casi todos, vamos a esperar un poquito más y ya arrancamos. José, te quería Sí, comentar sí, simplemente el otro día, la verdad que te pregunté por el Vox Cox. Es un método estadístico sí, que tenemos nosotros que con el 70%, dependiendo, hay dos, con el 70% de probabilidad o con el 0,7, te da el RO aparente un determinado valor. Entonces usamos eso ajá. porque nos parece un poco más sencillo que el Endrengin en el tema de que el Endrengin tiene que estar fijándote las gráficas y todo, digo. Capaz que para en lo Claro, sí, académico sí, es, tiene es más. claro, Claro, capaz en lo, tiene ese inconveniente, sí, el método gráfico es claro, capaz que complicado. en lo académico está bueno porque, bueno, está así, pero en la realidad no, nos parece que es mucho más. Obviamente, aparte tenemos todo ya medio en un Excel y todo, es poner los valores más o menos que nos da Claro, el método y de seguramente Wiener y está. es más preciso que está mirando las gráficas, seguramente. Y te da, ya te digo, con el 70% o con el 50%, creo que es el otro, entonces está, digo, más o menos ahí si querés Muy ser un poco más probable. fino, podés hacer un promedio o algo, ¿viste? Pero está, con el 70% de posibilidades creo que es algo, lo tomamos como bastante, que estaría bien, ¿no? Claro, está bien, está bien. Me parece bárbaro. Bárbaro. ¿Cómo me dijiste bien que se llama? Vox Cox, es como Vox-Cox. Está bien. Lo voy a bichar, la verdad que no lo conozco. Pero está, Ya te digo, genial. te pregunté porque para saber tu opinión, algo que estamos Sí, usando, nos da siempre muy parecido, y lo hemos checado varias veces con el método Endrengi, pero queríamos tener tu opinión también, por supuesto. claro, sí, la verdad es que no lo conozco, pero seguro que si lo usan allá, está bien. Sí, sí, dale, bárbaro. Bueno, digo, podemos ir arrancando, si alguien más se suma, lo admitimos y está bien. Bueno, hoy es la tercera y en teoría la última clase así de puesta a tierra. Después la que viene, creo que ya arranca Daniel con protecciones. No tengo idea si es la semana que viene o cuándo va a ser, así que supongo que Daniel se pondrá en contacto con ustedes para comentarles. La verdad que no sé cuándo va a ser, porque en teoría la semana que viene arrancaba los parciales, pero los parciales es todo un tema, así que no lo tengo muy claro, pero Pero está, creo que es la primera de mayo, ¿no? Los parciales. pues, y bueno, ya la semana que viene, No, no, es o la finales de abril todavía. final de abril, bueno, está, puede ser, Claro. pero Sí, creo que sí, sí. igual en el cronograma, creo que la que viene está, la clase que viene creo que estaba, no me acuerdo, para el 12 de mayo o algo así, o sea, estaba Ah, pensada, está, está, está. Ok, pero no perfecto. sé cómo vamos, o sea, pero ya se pondrá en contacto con ustedes para comentarles cómo se sigue, está. Dale, bárbaro. Bueno, hoy supongo que va a ser más corta que los otros días. Ya habíamos quedado en el último tema, que era la parte de método de cálculo, y después la idea es hacer un par de parciales, más o menos en conjunto, simplemente para revisar un poco lo que vimos, digo, básicamente es eso. ¿Tá? Bueno, vamos a ver si lo ponemos acá un poquito. Ahí está. Bueno, recopilando un poco, revisando un poquito lo que terminamos de ver el otro día, para el dimensionamiento de la puesta a tierra, nosotros ahora vamos a entrar un poco básicamente en la enumeración del método de cálculo. ¿Alguien más que ingresa? ¿No? Pero digo, básicamente la idea era verificar que los potenciales que aparecen en la superficie cuando se produce el máximo de efecto tierra, ¿tá? Terminan siendo inferiores a las tensiones de paso y de contacto admisible. ¿Tá? O sea, nosotros las tensiones de paso y de contacto admisible ya vimos cómo calcularlas, ¿tá? Vimos cómo calcular el efecto a tierra, faltaría ver cómo se hallan los máximos potenciales que se producen. Por otro lado, tendríamos que dimensionar el conductor de la malla para soportar esfuerzos mecánicos y térmicos.
Y bueno, la resistencia de la malla, obviamente que tiene que ser tal que pueda sensibilizar el relé neutro ante una falla, que ese relé pueda actuar, que se pueda detectar y que pueda actuar justamente para hacer actuar las protecciones. Bueno, o sea, los datos necesarios básicamente es, bueno, conocer el área donde se va a construir la malla, poder tener datos sobre cuál va a ser la resistividad superficial, ¿sí? Si vamos a colocar piedra partida, piedra laja, granito en el interior, etc. Otro dato necesario, bueno, va a ser la máxima falla que involucre tierra. Y bueno, ¿qué porcentaje de esa corriente máxima realmente va a ir por la malla? Porque recuerdan que esa va a ser la que en realidad me va a elevar el potencial, y va a ser la que realmente me va a generar inconvenientes. Por otro lado, es importante saber o tener en cuenta el tiempo de apertura de las protecciones. Y bueno, como dije hace un momento, el máximo valor de resistencia compatible con la sensibilización de la protección. Bueno, esto lo comentamos al final de la clase anterior, que no es el diseño. Habíamos visto que las tensiones más peligrosas normalmente se generan en la parte externa de la malla, entonces la idea es rodear justamente la estación, digamos, si la malla abarca toda la estación, con un conductor a lo largo de todo el perímetro, ¿tá? Separado, digamos, 1 metro y medio del cerco perimetral, si lo hay, ¿tá? Y la idea es unirla a la malla. Para esto simplemente para bajar los gradientes de potencial, o sea, no forma parte de la malla en lo que es el cálculo, pero es como un criterio, digamos, de mejoramiento de los potenciales en los extremos. ¿Ah? Después, normalmente se utiliza cobre electrolítico, desnudo, y normalmente va enterrado a una profundidad que varía entre medio metro, 1,5 metros, una cosa así, y formando cuadrículas, ¿tá? Con una separación que es variable, pero yo qué sé, normalmente va entre 3, puede ser 3, 5, 7, 10 metros, más o menos, son los valores típicos que se utilizan. ¿Tá? Lo otro que habíamos comentado era que los cruces entre conductores, actores y las jabalinas, no pueden ser un punto débil al pasar la corriente. Entonces la idea es que se unan de una manera tal que cuando pase la corriente puedan soportar la temperatura que se genera, el calor que se genera. Entonces normalmente lo que se hace es realizar en esos cruces una soldadura exotérmica que aguanta una temperatura bastante alta. ¿Tá? Pueden haber otro tipo de uniones, pero bueno, es usualmente lo que se hace. ¿Tá? Y a los efectos ¿cómo es? De mejorar las tensiones admisibles, dijimos que normalmente se cubre el terreno, si estamos hablando de una instalación intemperie, con una capa, por ejemplo, de piedra partida, que varía entre 10, 15, 20 centímetros de espesor, y en el caso de estaciones interiores, hay que tener en cuenta justamente el piso, que puede ser una losa hormigón, que también puede variar 10, 15 centímetros, ¿tá? Y que tiene una resistividad bastante alta. ¿tá? Bueno, lo que habíamos comentado en la primera clase es que el método de la norma IEEE 80 tiene en cuenta determinadas cosas, que son que el terreno presenta una resistividad uniforme, por lo tanto, tenemos que hacer lo que vimos en la clase pasada, de obtener una resistividad aparente representativa de ese terreno para la malla que yo estoy proponiendo. ¿tá? Bueno, que los cálculos de las tensiones de paso y contacto que aparecen durante un defecto son aproximaciones para la parte más externa de la malla, ¿sí? O sea, serían los peores casos, y también que la distribución de corriente es uniforme. ¿tá? Entonces, ver si vamos a empezar a arrancar con el método. Bueno, el método básicamente vamos a ir viendo los distintos puntos, pero básicamente lo primero es determinar el área de aterramiento, a conocer el área que vamos a utilizar,
y hacer un modelado del suelo, o sea, ir, medir, procesar la información, llegar finalmente, con todo lo que vimos en la clase pasada, a tener una resistividad aparente. Luego tendremos que dimensionar ese conductor de la malla para que aguante, digamos, la corriente que va a pasar, ¿sí? Y que aparte no sea un material que al estar enterrado sufra corrosión, o sea, tendremos que elegir algún metal, ¿tá? De manera que pueda resistir con el paso del tiempo por el efecto del material del lugar donde está enterrado, ¿sí? Después calcularemos las tensiones de paso y toque admisibles, ¿tá? Para ello obviamente tenemos que calcular, conocer el tiempo de apertura de las protecciones, etcétera, como ya vimos. Luego se hace un diseño preliminar de la malla, y con este diseño preliminar vamos a ver cómo se calcula la resistencia de la malla, ¿tá? Que recordamos que depende de la resistividad del terreno y también de la geometría de la propia malla que nosotros diseñamos en el punto 4. Bueno, luego determinamos la corriente que efectivamente va por la malla, la I sub G, y después, haciendo RG por IG, obtenemos el GPR, ¿no? Que es la máxima tensión de malla. Entonces, obviamente que si esa tensión de malla, que la máxima es menor que la tensión de toque admisible, ya está, ya se cumple todo. Si eso se cumple, entonces directamente un diseño correcto desde el punto de vista de cálculo, y después, bueno, habrá que completar ese diseño con todos los aspectos constructivos, ¿tá? Y hacer un plano correcto, digamos, y para construcción, digamos, ¿no? ¿Okay? Si lo que pasa en el punto 7 no se cumple, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, ver cómo se calculan las tensiones de paso máxima y la tensión de mesh, que era la máxima tensión de contacto, ¿sí? Y bueno, ir verificando si esas tensiones son menores que las admisibles. Si no son menores, bueno, entonces tendré que hacer un rediseño de la malla, y si eso se cumple, entonces directamente ya la malla estaría bien diseñada. O sea, básicamente serían los distintos pasos que implica, digamos, el cálculo de la malla de tierra. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Bueno, el primer punto del modelado de terreno, que ya lo estuvimos viendo, ya lo vimos. El segundo punto, que era el dimensionado del conductor. Esta fórmula la vimos al final de la clase pasada, pero después yo dije que normalmente lo que se va a utilizar es cobre en la mayoría de los casos, y yo les había dado esta fórmula, que es un poco más sencilla, ¿tá? Y justamente esta, por ejemplo, T era la temperatura ambiente, tenemos el tiempo de efecto, la corriente que pasa por el conductor, ¿tá? Y TM, que era la máxima temperatura, bueno, pero justamente esa máxima temperatura que puede soportar va a estar determinada por los puntos más débiles, digamos, que serían las uniones, y justamente una soldadura convencional aguantaría unos 450 grados, mientras que una soldadura exotérmica 850. Entonces, si hacemos las uniones con soldadura exotérmica, justamente ese valor de TM sería el asociado a la temperatura que soporta esa soldadura. ¿Ah? Bueno, el tercer punto sería el cálculo más bien de las tensiones admisibles, que nosotros ya vimos. Recuerda la tensión de paso y de contacto admisibles, que dependían del valor de 1000, que es la resistencia del cuerpo humano, que dependían de la resistividad superficial y del coeficiente de reflexión, que justamente depende de la resistividad superficial y de la resistividad aparente del terreno. También de una constante, que el peor caso sería, que dependía obviamente del peso de la persona, y el peor caso era 0,116, y del tiempo de apertura de las protecciones. ¿Ah? Bueno, los valores de SUE se lo tienen acá, o sea que ahí ya habríamos calculado la corriente admisible, que sería el punto 3. Después pasaríamos a lo que es el diseño preliminar de la malla de tierra. ¿Ah? Bueno, entonces, esto lo vimos en la primera clase, que era, como les dije, ¿se acuerdan? Un puesto de conexión de 30 kilovoltios. ¿Tá? Entonces yo acá puedo hacer un primer diseño, que en este caso está marcado con color rojo los conductores. ¿Tá?
donde hay una cuadrícula, donde acá en las uniones están marcadas, todas estas son jabalinas, ¿no? Y estos son los chicotes de conexión de la malla a los distintos puntos que lo requieren, por ejemplo, como les dije acá, por ejemplo, a las puertas metálicas, acá la parte metálica del cargador y de las baterías, las conexiones a la carcasa de las celdas modulares y a todo lo que requiera tierra dentro de las mismas, la conexión a la carcasa del transformador, puertas, ventanas, etcétera, tableros de telecontrol y de servicios auxiliares. ¿Ah? O sea, ese es un primer diseño que uno hace. Después, obviamente, o sea, pueden haber cosas que uno las haga en el papel y después, cuando uno lo quiere llevar a cabo, se encuentra con la dificultad de la ejecución. Hay cosas que uno las hace y después, en realidad, uno hace y dice, pará, ahí no puedo colocar una jabalina o se me complica mucho. Entonces, siempre sería bueno poder tener contacto, digamos, de alguna manera con la parte civil para poder coordinar esas cosas ya en la etapa de diseño y no tener que estar modificando después, que de repente implica rehacer algún cálculo que nosotros ya hicimos y dimos por aprobado. ¿Ah? Bueno, este sería en el caso, por ejemplo, de un puesto de conexión. Acá es digamos, también sería un puesto de conexión intemperie o un viejo puesto de conexión intemperie en 2 columnas de 30 kilovoltios. Acá tenemos las 2 columnas, que serían esto que está acá, o sea, esto que está como un rombo sería la base, y esto básicamente es la columna, lo que estoy marcando acá. Después tenemos una base, ¿tá? Colocar acá un reconectador, que es esto que se ve acá, y que serían estos 2 elementos que vemos acá. ¿Ah? Y bueno, y acá, obviamente que hay herrajes, están colocados transformadores de corriente, seccionadores, transformador de tensión, acá tenemos aisladores, ¿tá? Acá tenemos el hilo de guardia, ¿sí? Es asociados a este cliente. Esto que está acá es un cerco perimetral, metálico, acá está la puerta, ¿tá? Seguramente acá vayan elementos asociados al telecontrol de todo esto, ¿sí? Pero digo, lo que vemos acá es una cuadrícula, es esto que está acá, esta sería la cuadrícula, ¿tá? Donde acá tenemos en todos estos puntos, que está marcado acá, serían jabalinas, ¿tá? En este caso lo identificaron de esta forma, acá por lo visto prácticamente en todos los puntos de unión acá hay jabalinas en los extremos, y también aquí en los puntos indicados acá, ¿no? Lo que sí que pueden acá observar que en la parte interna hay como unos puntitos que seguramente será la piedra partida que se coloca sobre el terreno, porque todo esto es intemperie, ¿no? Y ven que acá la malla está 1 metro por fuera, en acá y acá, 1 metro por fuera del cerco, de manera que si alguien está tocando el cerco metálico parado fuera de este puesto de conexión, por lo menos está parado sobre la malla. ¿Tá? Por eso es una manera de intentar solucionar ese problema. Sería ideal de repente hasta que la piedra partida, en vez de estar solamente acá adentro, si se pudiera extender para afuera, sería mejor todavía, de manera que uno pudiera aumentar las tensiones tolerables para la persona que está ahí tocando. ¿Sí? Bueno, esto sería, digamos, un puesto de conexión intemperie. Bueno, y ya pasaríamos, o sea, ese sería lo asociado a el punto 4, que era el diseño un diseño preliminar de la malla. ¿Tá? Después calcularíamos la resistencia de la malla, dijimos, la corriente y el GPR. ¿Tá? Entonces, para la resistencia, ¿no? Nosotros ya vimos estas fórmulas, recuerdan que dependía de la resistividad aparente del terreno, del largo de la malla, en cuanto a la sumatoria de todos los metros de conductor enterrado y también de las jabalinas.
A sería el área de la malla, y H la profundidad de enterrado. ¿Ah? Acá, obviamente que habíamos visto el otro día que por más que yo agrande mucho digamos, el largo del conductor enterrado, la resistencia empieza a bajar, pero llega un momento que hay un valor asintótico y que por más que yo siga agregando conductor dentro de determinada área, esa resistencia ya no baja más. Sí influye bastante en bajar este valor de resistencia, el aumentar el área de la malla. ¿Tá? Y bueno, y obviamente que la profundidad tiene también su efecto. Bueno, después calcularíamos la corriente que va por la malla, que como recuerdan era la corriente que nosotros calculamos, la IF, afectada por varios parámetros que estuvimos viendo el jueves pasado, ¿sí? Y después calculamos el GPR que ya vimos, que era la resistencia de la malla por la corriente que va por la malla, y la idea era compararlo con la tensión de toque admisible que calculamos en los puntos anteriores. ¿Ah? Una pregunta, José. Entonces, sí, decime. Me había quedado de la clase pasada. Sí, Volviendo a la IG, sí. viste que la norma admite como un factor de división que puede ser como de 0,7 o 0,6, no me acuerdo Claro, exactamente. porque cuando la corriente entra a Sí, la malla, en realidad no es que entra en ese, seguramente se divide, ¿tá? Y se asume, yo que sé, ponele que va un 60, un 70%, puedes ahí tomarlo. está. Está incluido en esos factores. No, Ese en factor. realidad no está incluido. Ah, Digo, vos podrías considerarlo, pero en realidad estás considerando un peor caso, ¿no es cierto? O sea, si vos no lo considerás, es un peor caso. está. Vos podrías Está bien. decir, sí, que en realidad esa corriente que vos ponés, pero está, Porque estamos en, digo, a veces viste que intentás, pero no llegás y se admite por lo menos en vez de 1000 o lo que sea, se admite, yo que sé, un 0,7, un 0,6 y si claro, no, es medio imposible llegar a. claro, pasa eso, porque vos en realidad, digamos, estás asumiendo, la realidad es que cuando la corriente entra, se entra a dividir, ¿viste? Claro, claro. Pero bueno, el no Sí, considerarlo, estás en un caso más claro, seguro, digamos, ahí pero va, obviamente sí, cuando estás apretado, entras a buscar por todos lados, como claro. estamos de Si da acuerdo. para el peor caso, ya está, no tomo nada mejor, pero si veo que estoy Claro, más claro. parado, lo O puedo. sea, por eso, o sea, a veces no, ya está complicado hacer el rediseño de la malla, entonces, bueno, entras a hilar fino, digamos, ¿no? Pero Ahí va, era esa más la bien pregunta. sería eso, ¿no? Dale, dale, gracias. Este, bueno, o sea que ya estaríamos en este caso. Estamos acá. Punto 7. Entonces, si no se cumple que el GPR sea menor que la de toque admisible, que es la más baja de los dos, digamos, la de toque admisible y la de paso, admisible. Entonces, si ya es menor que la tensión de toque admisible, ya se cumple todo. Si no, entonces tengo que entrar a calcular las producidas, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Tá? Bueno, ahí está. Entonces, las tensiones producidas, ¿tá? Tienen expresiones como las que se ven acá en pantalla, o sea, dependen de la resistividad aparente, ¿tá? Dependen de la corriente que va por la malla y dependen de ciertos factores, ¿tá? Que tienen determinadas fórmulas que aparecen en la norma, que alguien se encargó de estudiar y llevar su expresión. ¿Tá? Y bueno, la idea ahora es ver un poquito qué son esos factores, más o menos qué quieren decir, y bueno, y mostrarles un poco la expresión que tienen. ¿Sí? Bueno, ¿tá? Entonces, bueno, como dije recién, ρ es la resistividad para el terreno y G es la corriente que circula por la malla. ¿Tá? Entonces, cuando estamos hablando en este caso de la tensión de mesh, que sería la tensión máxima de contacto. ¿Tá? Entonces, en este caso aparece, este término aparece en las dos expresiones, que es el KSUI. Ustedes recuerdan que entre lo que supone la norma o cuáles son los, digamos, determinados postulados, es que la corriente distribuye uniformemente en la malla, pero eso en realidad no es así. ¿Tá? Entonces el factor ese KSUI justamente se llama factor de irregularidad, y lo que tiene en cuenta justamente son esa distribución no uniforme de la corriente por la malla. ¿Tá?
bueno, tiene esta expresión donde n es un factor geométrico. ¿Me escucha? Sí, ahí va. Vamos a nombrar cada uno. Bueno, después tenemos factores K sub M, K sub S, en el caso de la tensión de mesh y la tensión de paso máxima. Entramos a lo que es el K sub M, que es un factor que afecta. 10 minutos me queda, después arrancamos con otra reunión. El K sub M que influye en la tensión de mesh, coeficiente de malla y va a tener en cuenta el estiramiento del conductor. O sea, como ven, la tensión Está máxima trancando de un poco, José. contacto, que se está trancando. No se escuchó lo último. Ahora se escuchó lo último. No, estaba hablando del factor No se escucha. No, se sigue cortando todo. ¿Hola? Sí, ahora ¿Se mejor. escucha mejor? Sí. Está perfecto. Bueno, el factor K sub M, que es un factor que aparece cuando uno calcula la tensión de mesh o la máxima tensión de contacto, que se llama coeficiente de malla, y tiene en cuenta la influencia de la profundidad de enterrado de la malla, el diámetro del conductor y el espaciamiento entre conductores. Ahora después vamos a ver la expresión. Y el K sub S, que es un factor que aparece multiplicando a la expresión para obtener la máxima tensión de paso, introduce en el cálculo de esa tensión de paso la mayor diferencia de potencial entre dos puntos que estén distanciados un metro, que es razonable, porque nosotros vamos a calcular justamente la tensión de paso como la tensión que aparece en una persona entre los pies separados un metro. Y relaciona ahí todos los parámetros de la malla que inducen tensiones en la superficie. Bueno. Entonces, y después el factor LM, que para mallas sin jabalinas o con pocas jabalinas, tiene una expresión que es la sumatoria de todo el conductor horizontal enterrado, y de la sumatoria de la longitud de una jabalina por el número de jabalinas. Y para mallas con jabalinas, ya en las esquinas y a lo largo del perímetro, tiene otra expresión, un poco más complicada, donde de nuevo LC, que era la longitud del conductor horizontal, que aparece acá, y después aparecen LR, que era la sumatoria de la longitud de las jabalinas, y también aparece LR chica, que es la longitud máxima de la malla en el eje Y, otra aparecen la longitud individual de una jabalina, etc. Como ven, tienen distintas expresiones que alguien se encargó de calcularlas, que si usamos un programa, automáticamente lo va a hacer. Si lo tenemos que hacer a mano, el cálculo, bueno, tendremos que aplicar todas estas fórmulas. Después, o sea, básicamente lo que estamos viendo acá es que la tensión máxima del contacto depende, como dijimos, de la resistividad aparente, por otro lado, del factor K sub I, que dijimos que era un factor de corrección, o sea, un factor de irregularidad, que es un factor de corrección por la distribución no uniforme de la corriente. Después, de alguna manera, de la división o el cociente entre IG y LM, que sería, por decir algo, una corriente por unidad de conductor efectivamente enterrado, por llamarle de alguna forma, que bueno, tiene expresiones diferentes y tiene pocas o tiene muchas jabalinas, como vimos recién, y de este factor K sub M, que como dijimos, el factor K sub M
¿Dónde está? Acá. Tiene una expresión de este tipo. Y dijimos que dependía de la máxima separación que hay entre conductores paralelos que haya en la malla, de la profundidad de enterrado de la malla, sin considerar la piedra partida que ponemos después. O sea, la piedra partida va por encima, cuando consideramos la profundidad de enterrado sobre terreno virgen, digamos. También del D chicas, que es el diámetro de los conductores. ¿Tá? Ahora entramos en los otros factores, pero como ven, o sea, si nosotros, digamos, aumentamos, de alguna manera, mirando acá la expresión, si lo único que variáramos sería la separación máxima entre conductores paralelos, ¿tá? Vemos que de alguna manera el factor K sub m entra a aumentar, y por lo tanto la tensión máxima de contacto aumenta, lo cual tiene cierta lógica, ¿no? Ustedes recuerdan, a ver si vemos ¿dónde estaba esto? Acá, ¿no? Justamente la tensión máxima de contacto era el GPR, pero la tensión donde estoy parado. ¿Tá? Si nosotros tenemos digamos que donde están unidas tenemos la cuadrícula más espaciada, seguramente estos valores sean mayores. ¿Tá? Y esto es lo que podemos ver en esta expresión. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Después aparecen algunos factores, que es un factor K sub I, digamos, que vale 1 para mallas con jabalinas L perímetros, o tiene esta expresión para mallas con pocas o sin jabalinas, en donde N es lo que llamamos el factor geométrico, que todavía no que acá vemos justamente su expresión. O sea, como ven, digo, son todas expresiones que no nos vamos a aprender, simplemente tenemos que ver las fórmulas y para qué caso se aplica cada una. ¿Tá? Pero básicamente lo que vemos es que hay factores, digamos, que dependen, digamos, de determinados parámetros que son los que influyen en esas tensiones máximas que se producen. Como ven, en este caso la máxima tensión de contacto, o sea, depende por un lado, dijimos, de la corriente, de la resistividad aparente, pero por otro lado del propio diseño de la malla, ¿tá? En cuanto a la separación entre conductores paralelos, a la profundidad de enterrado, entre el diámetro del conductor, ¿sí? Algunos parámetros influyen más que otros, ¿está bien? Yo creo que es lógico que dependa y que, digamos, el KM sea proporcional de alguna manera al hecho de aumentar la separación entre conductores paralelos, porque aumenta esa tensión de contacto máxima. ¿Tá? Y, bueno, acá tenemos otras expresiones para, están todas ahí definidos los distintos parámetros, que es cada uno acá en la presentación. ¿No? Como ven acá, yo qué sé, longitud total del conductor enterrado, de la periferia de la malla, el área, la longitud de la malla en la dirección X e Y, ¿tá? Donde todas las longitudes que aparecen se expresan en metros, pero básicamente, como les dije, o sea, uno tendrá que mirar las fórmulas para hacer los cálculos, no aprendérselas obviamente, pero sí saber o tener idea de qué está dependiendo y qué es lo que uno, digamos, si quiere disminuir, digamos, esas tensiones que se producen, en qué uno podría afectar, digamos, o sea, qué convendría de repente o qué cosas uno podría pensar que puede modificar para variar esas tensiones producidas. ¿Tá? Bueno, en cuanto a lo que es la máxima tensión de paso, de nuevo también depende de la resistividad de la corriente, del K sub I, que era el factor de irregularidad, y después de estos dos parámetros, del K sub S y del LS, ¿tá? Donde el LS, de nuevo, depende de lo que es el conductor enterrado y de las jabalinas, ¿tá? Y el factor K sub S, de nuevo, depende de la profundidad de enterrado, ¿tá? De la separación máxima entre conductores, ¿tá? Y del factor geométrico que vimos recién. ¿No? O sea, son distintas expresiones, pero lo que vemos es que las tensiones producidas máximas dependen del diseño que nosotros hagamos de nuestra malla. ¿No? Y bueno, una vez que nosotros hacemos esto, la idea obviamente que es comparar con estos valores. ¿No? Si se cumplen estas condiciones, ¿no? O sea, nosotros primero comparamos el GPR con la tensión
de toque máxima, si se cumplía bárbaro, si no íbamos a verificar que se cumplan estas condiciones. Si alguna de estas condiciones no se cumplen, tendremos que hacer un rediseño de la malla, y si las dos condiciones se cumplen, entonces nuestro diseño estará bien, y lo que tenemos que hacer es empezar a hacer un plano, digamos, constructivo, o sea, que se pueda construir. ¿Sí? Eso Dame unos básicamente... minutos, por la duda. Sí, igual ahora lo corto, pero de cualquier forma, lo que es la presentación en sí... Bueno, ¿me están escuchando? Sí, estamos otra vez. Sí. A ver qué... ¿Veo uno más? Sí. Creo que están casi todos. Bueno, si aparece alguien más ya... Creo que están todos. No, les decía que, no sé si se llegó a escuchar, digamos, con esto sería la finalización de la presentación, quedaría por hacer algún ejemplo. No sé si, yo sé que son puras fórmulas, digo, no sé si tienen alguna consulta antes de arrancar con el ejercicio, o seguimos, no sé, como ustedes quieran. ¿O quieren revisar algo? ¿Tienen algo para consultar? Por mí está perfecto. Sí, para mí también. Sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer... Bueno, ahí ven otra pantalla, ¿no? Sí, ejercicios. Ahí está. Bueno, digo, lo que vamos a ver es alguna parte de algún parcial anterior, ¿no? Simplemente para repasar un poco lo que vimos, ¿no? Y ahora lo vemos mejor, pero básicamente esto era del año pasado, era una estación interna asociada a una industria que estaba alimentada en 30 kilovoltios, estaban 31,5. En el punto de conexión, UTE nos decía que teníamos una corriente de cortocircuito trifásico de 16 kA y una corriente fase tierra de 500 A. Esos eran los datos en el punto de ingreso, ¿no? La estación, que asumimos que estaba prácticamente al lado del puesto de conexión, tenía un transformador de 31,5 a 6,86, ¿no? De 10 MVA, con un grupo de conexión de IN11 y una impedancia de cortocircuito de un 12%, y estaba aterrado el neutro a través de una resistencia R, ¿no? Como dice acá, se asume que la impedancia directa, inversa y homopolar del transformador era la misma, se asume eso, que donde se construye esa estación, ¿no? El espacio disponible era de 40 por 20, con una resistividad aparente del terreno, que alguien lo habrá calculado, era de 150 a 1 metro. ¿No? Acá hay algunos datos porque en realidad el parcial pedía alguna cosa más, pero por eso dice que la apertura será metálica, etc. Que el tiempo de apertura de las protecciones asociadas a tierra en 1 segundo. Bueno, acá decía, en el dibujo adjunto se observa la malla de tierra proyectada porque había, como les digo, alguna parte más que no vamos a ver ahora. ¿No? Lo que sí decía ahí que las tensiones producidas ante el máximo de efecto a tierra eran la tensión máxima de contacto o tensión de mesh de 252 voltios y la tensión de paso máximo de 131 voltios. El conductor
de tierra, era de cobre, de 50 milímetros cuadrados, y se enterraba a 80 centímetros de profundidad, que la resistividad del hormigón, no sabemos bien, pero podía ser 200 o 2000 al metro, que eso veríamos. Está la expresión para calcular el factor de reflexión C sub S. ¿Tá? Y lo primero que se pedía era calcular el valor de la resistencia para que la máxima corriente fase tierra sea no mayor a 500 amperes. Nosotros sabemos que la corriente de UTE es de 500 amperes, pero nosotros estamos en algún lugar y lo que queríamos calcular era cuál tenía que ser nuestra resistencia para asegurar eso. Porque esto obviamente era en 30 kilovoltios. Nosotros queremos que en 6 kilovoltios sea no mayor a 500 amperes. Y después lo que pedía era que calculáramos el mínimo espesor de la capa superficial para que las tensiones que se produzcan tengan valores menores que las tolerables, y que el espesor mínimo, digamos, desde el punto de vista constructivo, se asumía 15 centímetros. Digo, básicamente era eso. Bueno, acá simplemente está un resumen de lo que dije recién. Bueno, lo primero que haríamos sería calcular el valor de esa resistencia para que la corriente fase tierra máxima en 6 kilovoltios sea menor o igual que 500 amperes. Entonces, para hacer el cálculo, por un lado tenemos que calcular la impedancia del lado UTE, pasada a 6 kilovoltios, y la impedancia del transformador, porque nosotros, el transformador es un transformador, dijimos, 36, y nosotros vamos a calcular la corriente fase tierra del lado de 6000. ¿Está bien? Entonces, para calcular la impedancia de UTE, serían una manera de calcularlo serían los kilovoltios al cuadrado sobre los MVA, sobre la potencia de cortocircuito, y la potencia de cortocircuito, sabemos que es esta, porque los datos que nos da UTE, ¿se acuerdan que eran 16 kA en 31,5? ¿Sí? O sea que la potencia de cortocircuito la tenemos. O sea, de esta manera tendríamos acá cuál es la impedancia del lado UTE. Y bueno, la impedancia del lado del transformador serían el 12%, que tenemos de la impedancia del circuito del transformador, de nuevo, por los kilovoltios al cuadrado sobre los MVA del transformador. O sea, tendríamos este valor. Y dijimos que del transformador, un dato que nos daban, eran que la impedancia directa inversa y monopolar asumíamos que era la misma. Entonces, con el circuito fase tierra sería 3 veces por la tensión, digamos, compuesta sobre raíz de 3, sobre la suma de Z directa, inversa y homopolar, más 3 veces la resistencia, porque el neutro estaba aterrado a través de una resistencia R. Y bueno, la idea es simplemente colocar los valores y asumir que ese valor no podía pasar de 500 amperes. Digo, es simplemente una cuenta de cálculo de cortocircuito, no tiene mucho, pero es básicamente cálculo de cortocircuito. Y llegábamos a un valor que esa resistencia era mayor o igual que 792, nos da 8 ohmios, que es un valor bastante típico para el aterramiento de un transformador. No sé si con esto les queda alguna duda. ¿Alguna consulta? No. No, es sencillo, digo, más que malla tierra, pero son cálculos que a veces uno tiene que realizar. Y después lo otro que nos pedían ahora era que calculáramos el mínimo espesor de la capa superficial para que las tensiones producidas sean menores que estos valores tolerables. Ahí está. Entonces, sabemos que la tensión de mesh es 252 y la tensión de paso máximo es 131. Sabemos como dato del problema que la resistividad aparente era en 150 a un metro. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar simplemente la expresión de las tensiones admisibles. ¿Sí? Que es un valor, o sea, yo les dije, bueno, las fórmulas normalmente no hay que aprenderlas, pero estas sí, digo, son sencillas y son totalmente deducibles, ¿sí? Hay que acordarse de estas expresiones. Y bueno, y acá, obviamente, bueno, con el valor de C sub S que aparece acá, tenemos algunos valores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el valor de Rho sub A, y obtenemos acá la expresión, digamos, ¿cómo se llama?
del H sub S en función de ρ sub A, ρ sub S y C sub S. ¿tá? Y estas serían las expresiones de las admisibles. Básicamente, de nuevo, es un tema matemático, nada más en este caso era simplemente acordarse de las fórmulas, colocar las desigualdades, ¿tá? Y bueno, y ver para el caso de 200, que no sabíamos si era 200 o 2000, no sabíamos, colocarlos para los dos casos, y ver en este caso simplemente cuáles eran las condiciones. ¿Se acuerdan que el valor mínimo era de 15 centímetros? ¿Tá? Y bueno, haciendo cuentas nos da estas expresiones, o sea, es con este valor no, o sea, obviamente que no, y bueno, este valor nos da simplemente, llegamos a que el espesor mínimo era de 15 centímetros, ¿tá? Porque tiene que ser menor o igual que, ¿cómo es? Que 115. ¿tá? Digo, como ven, es simplemente un cálculo, pero había que acordarse de cuáles son las expresiones, cuáles son las fórmulas asociadas a las tensiones paso y contacto máxima. ¿tá? Obviamente que este ejercicio tenía otras partes, que era, si mal no recuerdo, como ven acá, había una malla, digamos, ya diseñada, ¿tá? Y de alguna manera se les pedía, digamos, que completaran esa malla, si mal no recuerdo, con todos los chicotes y todo lo que tenía que haber para colocar todas las cosas a tierra. ¿sí? O sea, donde tenían el neurotransformador, el transformador, los tableros, había un diseño y justamente lo que había que hacer era completarla con todas esas puestas a tierra de todo lo que vimos, ¿sí? Indicando, digamos, cada uno de los chicotes, digamos, de qué eran y para qué se utilizaban. ¿tá? Básicamente el problema era no recuerdo si tiene alguna parte más, pero como ven, no tiene gran cosa, pero bueno, tenía esta parte de acordarse de las tensiones admisibles, bueno, un cálculo de corriente a tierra, y bueno, después era simplemente agregar todos los chicotes para qué era cada uno, y bueno, y tratar justamente de no olvidarse de todos los chicotes que van y todas las cosas que se ponen, lo que son tensiones de, como es, puesta a tierra de servicio, cuáles son puesta a tierra de protección, básicamente era eso. ¿tá? Bueno, y después el otro es que es de hace un par de años, que me gustaría que lo tratáramos de resolver. Yo los escucho, lo voy a escuchar a ustedes, a ver qué opinan, pero lo que dice es así. Supongamos que se realizó el diseño de la malla de tierra de una estación transformadora. Esta contiene una playa con secciones de 60 kilovoltios, transformadores, una sala de celdas de 15 kilovoltios y una sala de tableros, ¿sí? Con equipamientos de baja tensión, ¿no? O sea, tenemos la llegada en 60, tenemos lo que son las secciones de 60, toda la parte, por ejemplo, intemperie en 60 kilovoltios con todos los elementos de protección, transformador con todo lo asociado, ¿no? Descargadores, etc. La parte de celdas de 15 kilovoltios y la sala de tableros con lo que serían servicios auxiliares, yo qué sé, tableros asociados a telecontrol, comunicaciones, etc. Todo lo que haya, baterías, cargador de baterías, etc. ¿tá? Y bueno, y se tienen los siguientes resultados. ¿tá? Alguien hizo los cálculos y le dio que la tensión de toque admisible era 838,2 voltios. Por otro lado, que la tensión de paso admisible era esta, 2686,6 voltios. Se calculó el GPR con el valor de resistencia de la corriente y dio 5247 voltios. Después que la máxima tensión de contacto o tensión de mesh era 747,4 voltios. Que la tensión de paso era 548,9 voltios, y por otro lado se sabe que la tensión de aislación a frecuencia industrial durante 1 minuto de los equipos de menor tensión, que serían todos los por ejemplo, los de baja tensión, son 3000 voltios. Entonces, una vez que se hizo el diseño de la malla, se obtuvieron todos estos valores, se pedía indicar si el diseño, con esto que vemos acá, es o no satisfactorio, que si lo fuera, que justificáramos la respuesta, y en caso contrario, digamos, si habría que mejorarlo o no, indicar qué haríamos, por ejemplo, o qué necesitamos para justificar nuestra respuesta. ¿tá? Si quieren,
tómense algún minuto, miren los valores, a ver, y bueno, yo escucho a ver qué les parece, digo, y le vamos discutiendo. La tensión de toque admisible es mayor que la tensión de mesh. Y la del Claro, o sea que la admisible, máxima tensión producida es menor que la admisible. Eso está bien. Ahí va. Y lo mismo con la de paso. Claro. Ven que, digo, por otro lado, recuerdan que justamente el valor más crítico que yo les había comentado, generalmente, como siempre, es la tensión de toque, ¿no? O sea, la tensión de paso, si la tensión de toque da, la tensión de paso da, ¿no? Generalmente es así. Ahí ven ese valor. O sea, esas dos cosas se cumplen. Perfecto. O sea, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos una malla, ¿qué es lo que, o sea, cuál era el objetivo de la malla? De hacer una malla de tierra. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué hacemos el diseño de una malla de tierra? Tanto para cuidar a las personas como para los equipos también, ¿no? Bien. Entonces, desde el punto de vista de las personas, digamos, por decir de alguna forma, con estos valores que me comentaron recién, Estarías cumpliendo, podríamos ¿no? decir que es razón, que está bien, ¿no? Más o menos bien. Sí, sí, claro. Ah, y lo otro que me decían, el tema de los equipos. Exacto. Entonces, Que ahí no, ¿no? ¿por qué no? Ah, no, no, también GPR 5200. No, me confundí con el B paso admisible. Me confundí yo. ¿El GPR qué era? IG por RG, ¿no? Claro, y eso pero ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan? ¿No es la tensión producida en la malla? Claro, sería la máxima tensión de malla. ¿Tá? Que nosotros habíamos dicho que la idea era también asegurarnos, digamos, que ese GPR fuera menor que la tensión que soportan los equipos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si Claro, la eso máxima es menor que soportan los está bien, está equipos, bien. los equipos, digamos, de alguna manera estarían protegidos ante ese valor de tensión, ¿no? Que no estaría pasando acá. En ese caso no se está cumpliendo. ¿Y por qué no estaría pasando? ¿Cómo sabemos que no está pasando? El No GPR son es mayor que 3000 volts. Ahí va. Ahora, esos 3000 voltios, ¿qué es lo que dice? Tensión de aislación a frecuencia industrial durante 1 minuto de los equipos de menor tensión. Pero que sean, esto vieron con Daniel esta parte, ¿no? O sea, Ajá. ese valor de 3000 voltios lo soportan durante 1 minuto. Durante 1 minuto. Pero las protecciones actúan durante 1 segundo, ¿verdad? Claro, es mucho más rápido. Entonces, en realidad, ¿cómo saben ustedes esos equipos si yo en 1 segundo, cuánto aguantan? No saben. No, El claro. dato no está el dato. No, no. O sea, con esto que tenemos acá, así como está, como que tendríamos que conseguir algún dato más. O sea, con esto solo no Exacto. alcanza, ¿no? O sea, no. Con esto, desde el punto de vista de la seguridad de la gente, podríamos decir que es satisfactorio. Ahora, desde el punto de vista de los equipos, con los datos que están acá no lo sabríamos. ¿Tá? Justamente diciendo de que es eso, que el valor que nos dan de aislación a frecuencia industrial es durante 1 minuto, pero nosotros tenemos, digamos, valores que seguramente son en tiempos mucho más chicos. ¿Tá? O sea, básicamente esa sería la respuesta, digamos. ¿Tá? En caso que, vamos a suponer no es lo que dice, pero suponer que el valor a frecuencia industrial fuera durante el tiempo en que actuaron las protecciones, si fueran los 3000 voltios. ¿Se cumpliría ¿cómo es? Que protege a los equipos, que los equipos están protegidos con esos valores? Y no. No. Entonces, si esa fuera la respuesta, vamos a suponer, y eso fuera, en vez de 1 minuto, fuera el mismo tiempo que el otro, ¿qué medidas se podrían tomar para mejorar el diseño? O sea, lo que está fallando de alguna forma es el GPR, ¿no?
Exacto. ¿Tá? Entonces, nosotros lo que dijimos es, el GPR sería la resistencia y la corriente, o sea que o actuamos sobre el valor de la resistencia de la malla, modificando de la malla, o sobre la corriente de alguna forma, ¿no? ¿Está bien? Ujú. Tá. Si tuvieran que, que actuar sobre el diseño de la malla, ¿tá? Lo que habría que hacer es conseguir una resistencia menor, ¿está bien? Para disminuir el valor del GPR. Entonces, ¿se acuerdan que la resistencia es directamente proporcional a la resistividad del terreno? O sea, en ese caso habría que actuar sobre la resistividad del terreno colocando algún elemento, no sé, bentonita o algo que me haga disminuir esa resistividad, por ejemplo, ¿ah? O actuando directamente sobre el diseño de la malla. ¿Ah? Y en ese caso, bueno, tendríamos que ver, o sea, si pudiéramos ampliar el área, disminuiríamos la resistencia. Si no, recuerdan, digamos, ese valor de la expresión de resistencia dependía, por un lado, estaba el área, que era digamos, el valor fundamental, pero después, por otro lado, aparecía, por ejemplo, el largo total de conductores y de jabalinas. ¿Ah? O sea, viendo un poco la expresión de esa resistencia, son los parámetros en los cuales ustedes podrían actuar. ¿Ah? Entonces, básicamente, o sea, en este caso, digamos, la consulta va por el tema del minuto, ¿ah? Pero si el tiempo fuera comparable, en realidad lo que habría que hacer es disminuir el GPR o si uno pudiera de alguna manera actuar sobre el valor de la corriente, que quizás sea algo que ya viene definido, no sé, aguas arriba, digamos, en la red de UTE, ¿tá? Y si no, habría que actuar sobre el propio diseño de la malla, y la idea era, bueno, o sería que ustedes vean cuál es la expresión y sobre qué factores son los que ustedes pueden influir, digamos, ya sea aumentando el área o disminuyendo, o cambiando, no sé, el largo de los conductores, cambiando el diámetro de conductor de cobre, aumentando cantidad de jabalinas o los largos o lo que sea. Entonces, un poco digamos, lo que habría que hacer sería eso, habría que mirar bien las expresiones y, digo, ir planteando distintos casos y, bueno, ver qué es lo que podría llegar a convenir más. ¿Ah? Un poco es por ahí la respuesta, pero ven que es un tema que no hay que hacer cuentas, pero hay que pensar un poco. Pero en este caso, la consulta iba más por el tema del minuto, eso que es un poco en conjunto, digamos, el tema con el tema que vieron con Daniel antes. ¿Ah? Estos son de los 2 últimos años, y otros años lo que se ha hecho es hacer simplemente el cálculo, dándole la fórmula que se hicieran el cálculo, y no recuerdo algún otro parcial, pero básicamente desde que, por lo menos yo pude parciales, básicamente son estos temas. La verdad no sé este año cómo va a ser. Este, los exámenes, digo, cuando se hay que dar un examen, que generalmente son orales, y obviamente que más bien son temas conceptuales que se consultan, se preguntan, ¿no? Esto podría ser un tema más bien conceptual, ¿no? Pero bueno, no sé si tienen alguna consulta o quieren preguntar algo, o les quedan dudas, o no sé. Tengo consultita de los exámenes, ya que los nombraste. Sí. ¿Los exámenes son solamente oral? Desde que yo estuve son orales. No Son hay nada siempre escrito. orales. Porque normalmente lo que pasa es que la mayoría pasa los parciales, o sea, se llega y la mayoría exonera, y normalmente es poca gente, entonces Sí, capaz pero que un en mi examen van caso 5 o 6 y se toma. creo que estoy Sí. libre en mi caso, porque tendría que fijarme bien si estoy habilitado para dar el parcial, pero en caso de estar libre también, o tendría que dar un escrito. Eh, creo que no. O sea, eso lo mejor es hablarlo bien con Tomás, capaz, pero se me Dale. ocurre que sería tipo examen oral. O sea, los exámenes son orales. No sé este año qué va a pasar, pero son orales. Y ahí te digo, o sea, ahí paseas por todo el programa, ¿no? Pero en este tema básicamente son temas conceptuales. Nadie te va a decir, deducime la fórmula de la expresión de la tensión de mesh, no. Sí puedes decirte, o se pueden preguntar de qué depende, o sea, sobre qué puedes actuar, cómo puedes actuar para disminuir, pero no la fórmula en sí, pero sí sí conceptualmente, la idea es esa, ¿no? ¿Para qué haces una puesta a tierra? O sea, ¿en qué influís? O sea, ¿por qué no sé, las soldaduras o las uniones son de determinado tipo? Etcétera.
o sea, qué tipo de tierras hay, qué tenés que aterrar en una estación, para qué lo aterrás, etcétera. Yo qué sé, digo, yo qué sé, no sé, Bien. se me ocurre, o por lo menos las cosas que se han preguntado, ¿eh? Pero básicamente es eso. ¿Ah? José, Una yo tengo pregunta. una consulta. Sí, sí, sí. Ah, dale, Dígame. dale. No, dale, dale. No, yo del ejercicio, para Sí. confirmar. O sea, para seguridad entonces, B mesh menor a B de toque admisible y B paso menor a B Claro, paso o admisible. sea, las tensiones que se producen, que son las que está sometida la gente, ¿tá? Tienen que ser menores que las que soporta la persona. Si se cumplen que son menores a las que soportan las personas, no hay ningún problema. ¿Tá? Está. O Esas sea, dos son de seguridad. esas son desde el punto de La, vista de la seguridad de las personas. bien. Y ¿Tá? la de equipo. Después había otra cosa, La digo, de, que también, sí, disculpa que te corte, o sea, cuando sí, hablamos del GPR, ¿tá? Aparte de ver el tema de los equipos, de la relación de los equipos, el valor del GPR es un valor tal que obviamente que influye la corriente e influye la resistencia de la malla. ¿Sí? O sea, interviene la resistencia de la malla. Y esa resistencia de la malla tiene que ser tal que si hay un defecto, se pueda detectar ese valor para que lo vea un relé que haga actuar la protección y que actúe en el tiempo, en un tiempo concordante con el que yo diseñé la malla. ¿Sí? Porque si es un valor que el relé no lo ve, no me sirve, sí, por más sí, que me o cumpla esto, lo no me sirve. temporiza, digamos. Claro, entonces no Claro. solamente hay que ver esto, sino que tiene que ser coherente para sensibilizar el relé neutro. ¿Tá? O sea, todo Está. eso más bien sería desde el punto de vista de la seguridad de la gente. ¿Tá? Por Está. otro Lo del lado, minuto entonces, si las protecciones disparan antes de un minuto, está todo bien, y si no, eh, si es más de un minuto, ahí sí habría problema. no, las protecciones tienen que actuar. Por ejemplo, Sí, acá no dice, pero sería un segundo, dijimos, para estaciones. sí, O sea, el diseño por un segundo seguramente van a actuar en menos de ese tiempo, sí. obviamente, porque como dijimos, si la protección no abrió por algo, la que está aguas arriba tiene que actuar y a lo sumo en un minuto. Para eso hicimos el cálculo. ¿Tá? Pero desde el punto de vista de los equipos, con la información que hay acá, no es posible decir, porque lo que me dice acá es que los equipos aguantan 3.000 voltios un minuto. Pero yo no sé, quizás en un segundo o en medio segundo, quizás Ah, soportan mucho más. Que básicamente era simplemente para comparar, o sea, para tener en cuenta esto, que con esto que dice acá, solo perfecto. con esto no es posible deducir que los equipos que lo cumplen. Porque yo digo, acá no se cumple. Capaz que sí se cumple, porque yo en realidad acá no tengo la información de qué pasa en el tiempo en que se da el defecto, en ese tiempo. O sea, acá me dice que en un minuto 3.000, pero seguramente en menos tiempo soporta mucho más. Con este dato que está acá yo no lo puedo, no, lo- Bien, no puedo bien. asegurar que no se cumple. O sea, lo único seguro es que si las protecciones no actuaran un minuto, se rompería, digamos, básicamente. ¿No? Si no actuaran, O sea, no si no actuaran actúan en un y minuto tenés otro hubiera problema más grave 5.000 voltios, si no sí, actúan es en un que no minuto tenés actúa. otro problema mucho más grave. Sí, sí, ¿No? sí. ¿Ah? Ah, estamos de acuerdo. Perfecto. Porque aparte no te olvides que vos cuando calculás la corriente de falla, la IG, intervienen factores. ¿Tá? Y en esos factores estaba el factor que tenía en cuenta la componente de continua, ¿se acuerdan? Cuando está la falla tierra. ¿Tá? Y esa componente de continua, por ejemplo, tenía en cuenta el tiempo de despeje. ¿Sí? Entonces, eso influía también. O sea, Ahí va. todo eso está influyendo ahí. Acá simplemente es, con la información que está acá, Sí, sí, no puedo de asegurar. lo que nos dan del equipo, no es posible decir, esto no cumple porque el GPR es mayor que 3.000. No, en realidad no, porque yo, con el dato que está acá, yo no puedo saber qué pasa con el equipo, si el equipo aguanta o no aguanta. Básicamente es eso. Bien, gracias. Ah, ¿Alguna otra consulta? Te quería hacer una pregunta sobre el uso de las jabalinas cuando que son de 2 metros, Sí, que las pones como enroscadas, o sea, pones para poner 4 metros, por ejemplo, de jabalina. ¿Qué sí. experiencia han tenido? ¿Qué opinás? O sea, porque- Mirá, yo personalmente no he tenido, pero sí te cuento sí, una anécdota que yo, hace muchos años, yo era
muy joven en ese momento, cuando se hizo el diseño cuando se construyó ¿cómo es? Se hizo el puesto de conexión asociado al Victoria Plaza, al Hotel Victoria Plaza, ¿sí? Ahí en la Plaza Ujú. Independencia. Sí, sí. ¿Tá? Cuando se hizo todo el pozo para hacer eso, era todo roca, horrible. ¿Tá? Entonces había un viejo ingeniero que él fue el encargado de hacer el diseño de ese aterramiento. Y el tipo lo que hizo fue generar una super jabalina, llamémosle, que tenía 60 metros de profundidad. O sea, tuvieron que venir y hacer un pozo de Sí, sí. 60 metros. ¿Tá? No sé bien cómo fue que hicieron, pero fueron seguramente enroscando jabalinas, 60 Ujú. metros, y después le colocaron bentonita a todo alrededor, y con eso llegó a los valores correctos. Yo no vi ni los cálculos ni nada. Pero digo, en ese caso yo sé que ahí abajo hay una super Claro. jabalina de 60 metros y todo hecho. ¿Tá? O sea, eso es lo que te puedo decir. Yo sé que se usan, pero obviamente que eso también tenés que verlo con el tipo de terreno que tenés, ¿no? Porque si abajo tenés roca o algo, no te sirve de nada. Seguramente si Claro. abajo vos tenés valores de resistividad mucho menor y tenés un terreno que no es muy bueno, capaz que te conviene generar esas uniones y de manera de tener jabalinas más profundas para que la descarga se haga justamente sobre terrenos con resistividad menor. ¿Sí? Claro. Sí, nosotros tuvimos un caso que era prácticamente enfrente a la Rambla y Ujú. la verdad, a no sé cuántos metros ya había agua. Claro, Entonces, era bastante, tuvimos tremendos problemas para poder, bueno, el instalador en sí tuvo tremendos problemas para hacer el cálculo, ¿no? Porque me claro. decía, no sé, a 3 4 metros ya estaba agua, pero agua, o sea, y la verdad que está, ahí tuvimos que buscar otra solución, pero el tema de la jabalina lo evaluamos en algún momento, poner de 4 metros, pero claro, a mí lo que me queda la duda es el tema del enroscado justamente de la jabalina, ¿no? Que, no sé, ahora capaz que funciona, pero capaz que, no sé, en 20 años, no sé, como medio, tengo un poco de desconfianza, no sé si soy yo, capaz que, no sé, el Bueno, tema del... se supone que debe estar probado y que deben Ujú. funcionar, digo, o sea, Claro, yo no tengo experiencia de, o sea, qué ha pasado o sea, con el correr del tiempo con eso. Supongo que si uno va y mide, o sea, porque la idea de todo esto, uno hace el diseño, pero la idea es que después en el correr del tiempo uno debería hacer un mantenimiento y entre otras cosas lo que hay que hacer es medir, por ejemplo, sí, la sí, resistencia a la puesta a tierra. Si la resistencia a la puesta a tierra, o sea, si el terreno se ha mantenido o lo que sea, pero, y uno mide la resistencia a la puesta a tierra y más o menos da entre los parámetros que uno previó, es porque no solamente el terreno se ha mantenido más o menos ahí, sino que también no hay problemas de soldaduras, ni de uniones roscadas, ni de nada. ¿Sí? claro. Si varió, bueno, ahí habría que ver en esos casos, capaz que hay que entrar a mirar Sí, y ver qué pasó, ¿no? Pero con un eh, mantenimiento adecuado uno podría saber qué es lo que ha pasado. nosotros tratamos de evitar aceptar ese tipo de soluciones, pero a veces realmente, o sea, es que le decís, no le decís que no, pero le decís, bueno, no, busca otra manera y la verdad que no hay a veces, ¿no? Porque digo, el Sí, terreno es no, tan, a indudable. veces, Claro, no, este, incluso vos digo, yo qué sé, uno en realidad tampoco sabe bien la- los aterramientos viejos, digamos, si está bien, si uno no mide en forma periódica, tampoco sabés qué ha pasado, si esas uniones, esas soldaduras estaban bien hechas, claro, no, no, bueno, el bueno, 90% de las estaciones no tienen nada, ¿no? Pero bueno, está claro, bien, sí, por eso, no lo sabés, digo. sí, sí, Pero sí, sí, bueno, la idea sí es generar un plan de mantenimiento, yo qué sé, cada, no sé, claro, un par de años, algo así, poder ir, medir. Por eso la idea también, y si se puede, es los lugares donde están las jabalinas, dejar una cámara, de manera de uno, o sea, destapando ahí una tapita, puede acceder, claro, medir, digamos, que no quede bajo piso y que para sí, acceder a nunca eso más no accedas claro, nunca sí, sí, más, sí, ¿viste? obvio, obvio. Sería ideal eso, ¿no? Ujú. Bueno, gracias. No, por nada. Tengo una pregunta un poco boluda con el tema ese. Cómo se mide una vez que ya está hecha la malla, ya está hecha toda la puesta a Y tierra? eso hay un ¿Cómo método, lo mide? ¿no? Yo no sé si ustedes lo vieron, o sea, es con el mismo telurímetro. Me están quedando 5 minutos, espero que... Si me pide, voy a contestar más rápido. Esos se usan, el método de las tres puntas, se llama, ¿no? O sea, una de las, digamos, de los cables del telurímetro se conecta en la jabalina que vas a medir, después otro, te vas con una jabalina muy lejos, Ujú. como 2 o 3 veces mínimo de la mayor, ¿cómo es? Del mayor dimensión
la malla, y después vas variando la colocación de la jabalina, digo, en esa línea que te queda vas variando la colocación de la jabalina, yo qué sé, a 1 metro, una cosa así, todo a lo largo, y vas midiendo el valor de resistencia. Y eso te va dando una curva, que es una curva que en principio va creciendo, digamos, ese valor ¿cómo es? de resistencia contra la distancia. Después llega un momento que hay supuestamente una meseta y después vuelve a subir en forma muy abrupta, digamos. Y tal, el problema que vos puedes tener es que de repente no llegás a generar esa curva o porque estás muy cerca de la... Capaz que no te fuiste con la jabalina lejana, no te fuiste muy lejano, por ejemplo, o estás muy cerca o lo que sea, pero si se genera esa curva, en la parte de la meseta te da el valor de la resistencia. Eso es una curva, digamos, que se genera. Entonces, en la meseta de esa curva, justamente es el valor de la resistencia. Es el método de las 3 picas, digamos. Como te digo, una jabalina sería la puesta a tierra, otro te das muy lejana y la otra es la que vas variando y vas variando en esa línea. Entonces, yo qué sé, decir, no sé, para 1 metro, medís la resistencia. La que mide es la de tensión, digamos, y las otras dos son las de corriente. Claro, una es, las dos que pones, digamos, una es, claro, la corriente sería una en la malla, otra bien lejos, y vas Otra variando la lejos, otra. claro. Y esa Y vos otra es la vos que midís el tensión. urímetro te va dando el valor de resistencia. Ah. Generando la curva a ella, la meseta es donde te da el valor. Una cosa que estaría bueno también, capaz que si querés que lo agregue, José, que estos valores también de toque y paso también después se miden en campo, ¿no? No, Hay, sí, hay maneras de, hay equipos obviamente, que debe UTE haber, lo hace, UTE lo pide y claro, lo y hace. lo pide, hay 3 o 4 equipos acá en Uruguay, creo, que uno tiene UTE y creo que 2 o 3 tienen algunas empresas que van y miden toque y paso y tiene que Claro, porque eso también es para corresponder. verificar que los valores que Exacto, vos diseñaste después concuerdan o se aproximan a la realidad, porque capaz que no es exacto, exacto, pero exacto. por lo menos que vos No, no y digas que digo firman una y, cosa y nada que ver, ¿viste? claro, claro. No, y tienen que firmar y todo, o sea, como que es bastante, se chequea todo esto después No, en claro. valores reales, ¿no? Sí, sí, indudable, indudable. Bien, de bien. A ver. Bueno, no sé si queda alguna duda, o no sé. Si no, daríamos terminado por acá. Y siempre si hay dudas o algo, me imagino que habrá clases tipo consulta. Y bueno, y si no, ya después sigue el curso, creo que es con protecciones, con Daniel, que se comunicará ahí con ustedes. ¿Ah? No Dale, sé, muchas dígame si gracias. tienen alguna duda más, porque queda un poco más de 1 minuto, si no, vuelvo a generar otra idea, o no sé, como quieran. Y si no, cualquier duda, obviamente que me mandan un mail o mandan ahí en el grupo de WhatsApp y generamos alguna instancia, no hay ningún problema. Como ustedes quieran. Por mi parte, no habría. Bueno, Por mí o está cualquier perfecto. duda, Dale, sí, cualquier duda consultan nomás y generamos otra instancia. dale, impecable. ¿Ah? Bien, gracias. Bueno, No, muchas no, por gracias. nada. Bueno, Hasta nos luego. vemos, que esté bien. Gracias. Dale, chau, chau. Chau, chau.